La mayoría de los padres argüan con sus hijos sobre corrupción o carreras. Iván IV se fue con un estafado de madera a la espalda. Un golpe. Fin de discusión. Fin de un imperio. Noviembre de 1581. El príncipe Iván XXVII intentó reazonar con un hombre que vio la diplomacia como una debilidad y había tratado de empatía por órdenes de ejecución desde hace mucho tiempo. No salió bien. Un golpe más tarde, la dinastía Rurik, con más de 700 años de reglamento, murió en la pared del palacio. Aquí está la parte que te queda. Iván había estado rearzando esto por años. Cada noble torturado. Cada decreto paranoico. Cada ejecución de la noche a la tarde era solo una construcción. Al final, destruyó su propia sangre con las mismas manos que usaba para construir un imperio. Lo llaman terrible, como si fuera un resumen. No lo es. Empezó como un chico dorado, amado por la gente, lleno de promesas. Lo que lo transformó en un monstruo no fue crueldad. Fue tristeza. Y eso, de alguna manera, es aún peor. 1. El príncipe promesivo Rusia, en 1547, tenía cada razón para ser optimista. Su nuevo cazador de 16 años, Iván IV, era todo lo que un imperio podía querer. Inteligente, bien educado y genuinamente interesado en la justicia. Ya había sobrevivido una infierna infancia en la que familias rivales y nobles literalmente pelearon por su trono mientras observaba desde las esquinas, poderosos y asustados. Pero en lugar de convertirse en triste, el joven Iván canalizó ese trauma en reforma. Creó el primer código de ley ruso que aplicó igualmente a nobles y comunes, un concepto revolucionario que luego parecía sucio comparado con sus interpretaciones más creativas de la tratación igual. Estableció un gobierno autónomo local en ciudades por todo el imperio. Lo más importante, se encargó de consejeros que sabían lo que hacían, no solo quienes podían abrazarse más efectivamente. El antiguo Iván estaba obsesionado con la justicia. Pasaba horas escuchando denuncias de peces sobre oficiales corrompidos, que, irónicamente, construían bastante la experiencia y corrupción que le serviría bien más tarde. Él personalmente revisaba casos judiciales que los anteriores zares habrían ignorado completamente. Los crónicos rusos de ese periodo lo describen como el protector de la gente, un rey que recordó lo que se sentía de ser inútil. Pronto, él se recordaría a otros de ese mismo sentimiento. Sus campañas militares eran igualmente impresionantes. Mientras que otros gobernadores europeos estaban ocultando pequeños trozos de tierra, Iván estaba sistemáticamente conquistando toda la Conatés. Kazán cayó en 1552. Astracán, en 1556. La expansión siberiana comenzó bajo su dirección. Rusia estaba convirtiéndose en un superpoder genuino. Y Iván era el brillante estrategista que lo hizo suceder. Los embajadores extranjeros escribían reportes brillantes de vuelta a sus tribunales. El envío venezolano describió a Iván como inteligente más allá de sus años, con una memoria que captura cada detalle, una característica que probaría desafortunada para cualquiera que lo cruzara mientras aprendiera que Iván nunca olvidó un poco. Los ingleses estaban tan impresionados que ofrecieron una alianza militar. Incluso el Imperio Otomano, normalmente disminuido de gobernadores cristianos, trató a Iván con respeto genuino. ¿Pero el signo más revelador de la primera promesa de Iván? Su gente lo amaba. Genialmente. Los campesinos viajaban cientos de miles solo para peticionarle directamente, convencidos de que le escucharía. Y lo hizo. 2. Cuando el amor muere, monstruos nacen. 7 de agosto de 1560. Anastasia Romanovna, esposa querida de Iván de 13 años, muere de repente después de una enfermedad breve. ¿La causa oficial? Complicaciones naturales. La realidad. Iván se convierte en convencido de que fue envenenado por los bollos celosos que no podían soportar ver a una mujer común influir en su zar. Aquí es donde todo va a la izquierda. Anastasia no era solo la esposa de Iván. Fue su ancha para la sanidad. Por más de un décimo, había sido la única persona que podía calmar su tempero explosivo, quien podía hablarle de sus impulsos más oscuros.
Los servidores del palacio después recordaron cómo Iván se enfadaba con alguna percibida traición, solo para que se enloqueciera completamente cuando Anastasia entrara al cuarto. Desafortunadamente, nadie pensó en entrenar a un reemplazo para este método más especializado. Sin ella, el brillante joven reformista se convierte en algo más completamente. Iván empieza a ver enemigos en todos lados. ¿Ese consejero que sugirió una reforma de impuestos? Obviamente, plotando contra el trono. ¿El embajador extranjero que parecía demasiado interesado en las capacidades militares rusas? Definitivamente, un espía. La paranoia, como sucede, es remarcablemente fácil de masticar una vez que se le pone la mente a ella. La paranoia se manifiesta de maneras cada vez más bizarras. Iván empieza a probar su comida con espátulas de silbero, convencido de que alguien está tratando de lavarse a él. Aparentemente, inconsciente de que la mayoría de las poesías no reaccionan convenientemente con el silbero, como en algún experimento de química medieval. Se mueve sus cuartos dormidos de manera random, nunca quedando en la misma habitación 2 veces. Lo más disturbante de todo, empieza a mantener listas detalladas de personas que le han equivocado. Pero la tristeza de Iván hace algo aún más peligroso que la paranoia. Lo hace cruel. El hombre que una vez pasó horas escuchando complantes de pasajeros, ahora encuentra un placer rotundo en ver ejecuciones. Descubriendo que hay formas mucho más divertidas de pasar el tiempo de alguien que el trabajo administrativo aburrido. Empieza a diseñar métodos de tortura personal, convencido de que el dolor extremo forjará confesiones de sus enemigos imaginados. Nada dice liderazgo efectivo, como convertirse en tu propio torturador. La transformación es tan completa que los embajadores extranjeros empiezan a enviar alertas de vuelta a sus tribunales. El liderazgo reasonable que han estado lidiando ha sido reemplazado por alguien impredecible y vicioso, lo que hizo a las fiestas diplomáticas considerablemente más aburridas. Los acuerdos de comercio se cancelan. Las negociaciones de casas colapsan. A la hora de 1564, Iván ha conseguido aislar a Rusia de la mayoría de Europa a través de comportamientos eróticos, proviendo que no necesitas enemigos extranjeros cuando estás tan privilegiado en hacerlos tú mismo. La muerte de Anastasia no solo rompió el corazón de Iván, sino que rompió su conexión con la humanidad. Y, por desgracia, Iván estaba a punto de mostrar cómo puede ser creativo sin tantas restricciones inconvenientes. Lo que sucedió a continuación no era solo personal, sino estratégico. Iván convirtió la tristeza en control y la paranoia en política. Si eres el tipo de persona que ve cómo las mentes más oscuras de la historia construyeron poder a través de miedo y lógica, escribí algo para ti. Vea el libro de ebook Cómo ganar algún argumento usando la lógica histórica. Descubre cómo figuras como Iván usaban manipulación, miedo y percepción para dominar empresas. Enlace en el comentario. 3. El Oprichniki. En 1565, Iván tenía una brillante idea que haría orgulloso a Stalin. ¿Por qué confiar en las instituciones existentes cuando puedes crear tu propio equipo de terror? Entra en el Oprichniki. 6.000 hombres vestidos en ropas negras, caminando en perros negros, cargando perros y caballos de perro como símbolos. Los perros representaban la traición. Los caballos de perro, un aviso sobre la muerte de cualquiera que opusiera al zar. Subtiles como una piedra a través de una ventana. Pero aquí viene lo asombrante. Estos no eran solo perros randos. Iván escogió a hombres inteligentes educados que entendían exactamente lo que hacían. Muchos eran nobles mineros que habían sido enviados para la promoción, hambrientos por el poder y perfectamente dispuestos a torturar su camino a ello. Otros eran mercenarios extranjeros que trajeron experiencia en interrogación encantada de conflictos a través de Europa. El Oprichniki operaba bajo una simple regla. Cualquier acusado de traición era culpable hasta que se produjo inocente. Y proveer la inocencia normalmente involucra técnicas de interrogación que harían a los inquisidores medievales llorar. Llevaban a familias enteras de sus casas en ruedas de medianoche, confiscaban propiedades primero y preguntaban después. Novgorod, 1570. Iván se convierte en convencido de que esta ciudad de comercio rica planea defectar a Lituania. ¿Su evidencia?
Algunas correspondencias sospechas que probablemente fueron fabricadas por sus propios agentes. El Oprichniki desciende en Novgorod como una plaga. Durante 5 semanas sistemáticamente torturan y ejecutan a cualquiera con conexiones con el gobierno de la ciudad. Estimados rangen de 2.700 a 12.000 muertos. El número exacto no importa. Lo que importa es que Iván observaba mucho de esto personalmente, tomando nota sobre qué métodos produjeron los gritos más interesantes. ¿La parte realmente enferma? Iván trataba estas expediciones como entretenimiento. Estaba construyendo pabellones fuera de los sitios de tortura, completos con comida y vino, convirtiendo el asesinato masivo en un evento social para su interior. Las cuentas contemporáneas describen a Iván riendo en particular en ejecuciones creativas, aplaudiendo cuando alguien duró más tiempo que lo esperaba bajo la tortura. A los años 1570 el Oprichniki se volvió tan brutal que incluso los propios apoyadores de Iván estaban asustados. Pero Iván había creado algo que no podía controlar, una máquina diseñada para encontrar enemigos que lo seguirían encontrando aunque existieran o no. 4. La traición final del padre. A los años 1581 la paranoia de Iván había consumido todo. Sus abogados, sus nobles, sus pueblos. Pero había una relación que de alguna manera se mantuvo sagrada. Su bondad con su hijo y hermano Iván Ivanovich. El rey Iván era todo lo que su padre había sido. Inteligente, compasionado, genuinamente preocupado sobre el futuro de Rusia. A los 27 se había demostrado en la batalla y ganó el respeto de los muy buenos que su padre había pasado décadas terrorizando lo que debía haber sido aburrido en las fiestas de familia. De una manera torcida el rey se había convertido en el último recuerdo vivo de quien Iván el Terrible solía ser cuando tenía un compás moral funcionando. La ironía se rompe. Mientras Iván Señor se volvió más isolado y sospechoso, su hijo estaba construyendo puertas. El rey calmamente contraatacaba las órdenes más extremas de su padre salvando vidas mientras mantenía la deniabilidad plausible. Esencialmente ejecutando un programa de protección para las víctimas de su padre. Había secretamente fundado familias cuyos ganadores de pan habían sido executados por el Oprichniki. Los crónicos rusos lo describen como el protector secreto del reino, esencialmente haciendo control de daño para la reina del terror de su padre. Es emocionante, realmente, como el hijo pasaba los años 20 limpiando los desastres de su padre. Pero la paranoia no reconoce las bondades de la familia. Como inconveniente para todos los involucrados. A finales de 1581 Iván se había convencido de que su propio hijo estaba plotando contra él. ¿La evidencia? El rey Iván había estado preguntando demasiadas preguntas sobre la estrategia militar. Había estado reuniéndose en privado con los generales. Incluso se había atrevido a criticar algunas de las políticas más brutales de su padre frente a los testigos. La última espada vino durante un argumento caliente sobre la lucha continua de Livonia. El rey Iván sugirió que tal vez, solo tal vez, torturar a los prisioneros no era la estrategia militar más efectiva. Él comentó que el reino del terror de Iván había llevado a cabo la mayoría de los administradores, incluso tenía la audacidad para sugerir que los oprichniks estaban haciendo más daño que bueno. ¿Cómo se atreve a usar la lógica y la decencia humana básica en una discusión política? Para Iván el Terrible esto no era un desacuerdo político. Fue una amenaza. Su propio cuerpo y sangre se unieron a la conspiración imaginativa contra él porque obviamente la explicación más lógica para su preocupación sobre sus políticas es que él está plotando su derrota, no que él está genuinamente preocupado por el reino caerse. El hijo que había nacido había sido el último perdedor. El hombre que había pasado 20 años perfectando el arte de la violencia estaba a punto de demostrar su expertiza en la persona que más importaba, demostrando que incluso la terapia familiar tiene sus límites. 5. El reino destruido. Noviembre 16, 1581. El padre y el hijo están discutiendo de nuevo, esta vez sobre la esposa del reino Iván. El zar cree que se ha vestido demasiado provocativamente. Aparentemente, mostrar los hígados mientras está 6 meses embarazada cuenta como un comportamiento escándalo en la perspectiva del mundo de Iván, que se escala rápidamente. El reino Iván defiende a su esposa con el tipo de pasión que solo viene de amor genuino, algo que su padre no ha sentido en más de 20 años.
Pero para Iván el Terrible la defensa pasionista suena a defianza. Y la defianza en su mente paranoica es defianza. La habitación del trono se siente silenciada excepto por dos voces creciendo más fuertes y más furiosas. Los guardias pretenden estudiar sus zapatos sabiendo que observar el drama podría fácilmente convertirse en una sentencia de muerte. El reino está plegando ahora, intentando hacer que su padre entienda que no todo es una conspiración, que a veces las personas disagrían sin plotar rebelión. Iván el Terrible llega a su estafa, una piedra de hierro pesada que dobla como una arma. Es la misma estafa que usa para intimidar a cientos de nobles, el símbolo de su absoluta autoridad, pero en lugar de simplemente amenazar, algo se acerca. Un golpe. La punta del dedo atrapa a su hijo directamente en el templo. El reino Iván se rompe instantáneamente. La sangre se hunde debajo de su cabeza cuando se convulse en la pared de hierro. Por un momento que se extiende a la eternidad, Iván el Terrible se da cuenta de lo que ha hecho. El tirante paranoico desaparece reemplazado por un padre asustado cayendo a sus pies con la cabeza de su hijo muerto. He matado a mi hijo. He matado a mi hijo. Iván grita, intentando desesperadamente detener la herida con sus brazos abiertos. Pero 20 años de violencia practicada no puede ser desasido por unos minutos de regreso. El reino Iván muere 3 días después, nunca recuperando la conciencia. Con él muere la legítima sucesión, la esperanza de Rusia por liderazgo competente y el último fragmento de la humanidad de Iván el Terrible. El hombre que había pasado décadas destruyendo a sus enemigos finalmente se ha destruido. Iván el Terrible vivió 7 años más después de asesinar a su padre, pero ya estaba muerto dentro. El hombre que terrorizó un entero imperio pasó sus últimos días llorando por su hijo pidiendo a Dios la perdón que nunca vendría. Rusia pagó el precio final por un hombre sin paranoia. Sin un heredero competente el reino se hundió en un momento de problemas. 15 años de guerra civil, invasión extranjera y cerca de colapso. El reino Rurik, que había gobernado por más de 700 años, no terminó con la derrota militar o la revolución política, sino con la furia de su padre que destruyó su propia sangre. Iván el Terrible murió sola en 1584 jugando al chess con un guardián que probablemente estaba asustado por ganar. Sus últimas palabras, según los testigos, eran sobre su hijo. ¿Quieres profundizar en los escándalos más asombrosos de la historia? Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita de notificación porque hay muchos más cronos pintados con sangre y algunas de estas historias hacen que Iván parezca casi Disney en comparación.